a ser nación a partir del año 48 en adelante, hace 67 años, nunca más volverán a ser desalojados de allí. Porque estaba hablando de los planes que tiene Irán de enriquecer su sistema nuclear a través del enriquecimiento de uranio para construir armas nucleares para destruir a Israel. De eso, ellos no tienen otro fin, otro plan, sino destruir a Israel, ya que Irán es Amalek, aquel que tantas veces en la historia buscó destruir a Israel. La clase gobernante de allí, que se llaman los Ayatollah Khomeini, provienen de la descendencia de Amalek, son amalecitas, que son los que gobiernan hoy a Irán. Los diversos planes de otros grupos, como el yihadismo y en fin, todos buscan una sola cosa: desaparecer a Israel de la tierra. Pero yo estaba pensando, entre tanto que los yihadistas y los musulmanes extremistas, con los ayatollah a la cabeza, o los amalecitas a la cabeza, y los extremistas del ala del Islam, como es el yihadismo, el lado más extremo de ellos, porque hay musulmanes moderados, hay musulmanes muy serios, hay gente muy honesta. Nosotros vivimos por 9 años en el este de la ciudad de Londres, un sector predominantemente musulmán. Convivimos con ellos y la mayoría de ellos no son radicales, no son terroristas, es gente trabajadora, es gente seria, gente honesta, familias humildes, en fin. Entonces no hay que verlos a todos como del mismo lado, porque no todos están en el mismo lado. Aprendí a conocerlos muy bien viviendo entre ellos. 9 años vivimos entre ellos, entonces viviendo con ellos, compartiendo con ellos, cuando llegamos allí estudiando con ellos, obligados estábamos a tener que compartir con todos ellos. Entonces los conocemos como personas, conocemos su religión, conocemos también las diversas ramas en las que están ellos divididos, y conocemos los más beligerantes, los más extremistas, los moderados o los indiferentes, entre ellos, que también los hay. Pero entre los beligerantes y extremistas están los que tienen el plan de destruir a Israel, que Israel no sea nación, que desaparezcan del todo debajo del cielo, como en los días del reinado de Esther, que el plan que tenía Naamán era que no quedara ni un solo judío vivo, cortarle la cabeza a todos. ¿Lo recuerdan? Lo que era el plan del Tercer Reich entre Roma, entre el Vaticano y Mussolini de Italia, primer ministro de Italia en aquel entonces, de la Segunda Guerra Mundial, y el Tercer Reich, hablamos del Adolfo Hitler. El plan que tenían con Franco de España, que era la famosa Trinidad diabólica de aquella época de la Segunda Guerra Mundial, era exterminar el último judío y también las personas supuestamente de raza inferior, no solamente acabar los judíos, sino todas las personas supuestamente de raza inferior, incluyendo pues la raza negra y la india y los demás. Gracias a Dios, ese holocausto espantoso cesó. Dios intervino y fue parado eso. Pero decía que viendo este primer ministro dije, bueno, el gran plan que hay en el mundo es acabar con Israel. Y es lo que ha habido. Eso en el plano político. Dije, pero yo he descubierto que hay otro plan más macabro y este no tiene toda esa publicidad internacional, no tiene los medios a disposición. Hay un plan más macabro que el diablo tiene y es exterminar a la iglesia del Señor. ¿Sabían eso?
el plan más espantoso y macabro que el diablo tiene en este tiempo y está desarrollando, no es que lo va a desarrollar, sino que ya lo ha puesto en marcha, es exterminar a la iglesia. Y esta no es visible a los ojos humanos. No se habla de ella en los grandes foros ni en las grandes convenciones de política internacional. Eso solamente lo sabemos unos pocos. ¿Por qué unos pocos? Porque aún la mayoría de gente de nuestra iglesia no sabe de esto. La mayoría no sabe de este plan. Y este es más macabro que todos los demás. ¿Sabían eso? Satanás está jugando sus últimas cartas. Y el gran enemigo de Satanás realmente no es Israel en este momento. Ese no es el problema. Porque de todas formas sabe que Israel va a estar ahí, pase lo que pase, no va a pasar nada con ellos, que va a estar ahí, que una gran parte incluso de Israel va a pactar con él un tratado de paz con su representante que es el anticristo. Entonces, con Israel el diablo tiene otro plan. ¿Pero qué plan tiene con la iglesia? ¿Qué será que usted cree que el diablo está feliz? Aleluya, que el Señor viene por su iglesia y que se lleva a su iglesia y que Él no hace nada. ¿Ah? Y que el diablo queda aplaudiendo y lleno de felicidad y contento porque la iglesia se fue. ¿Ustedes creen que Él es tan tonto para quedarse así? Él tiene un plan. Hay un plan secreto, macabro y espantoso. ¿Cuál es ese plan? Déjeme citarle algunas cosas de la Biblia y comience a pensar el plan. En San Mateo capítulo 10, verso 28, Jesús dijo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero Él les agregó esto: no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A quiénes no hay que temer? ¿A quién hay que temer entonces? A los que pueden matar el alma y destruir alma y cuerpo en el infierno. A eso sí dijo: temed. El primer plan que el diablo desarrolló con la iglesia cuando nació fue matarlos en el cuerpo, fue matarlos físicamente. Pero ese plan que realizó y murieron millones, en los primeros siglos murieron millones de hermanos asesinados, les mataron el cuerpo, pero el alma no se las pudieron matar. En el alma siguieron vivos y hasta el día de hoy viven para Dios. Porque para Dios todos viven. ¿Es verdad eso? Alabanzas a Dios. Entonces el diablo no es ingenuo para repetir lo mismo. Un plan que ya le fracasó, no lo va a implementar ahora. Ahora él se tuvo que ingeniar el plan más macabro, que no consiste en matar gente, en echársela a los leones, en quemarlos vivos, en enterrarlos vivos, o otras formas de torturas, como se hicieron, o decapitarlos. Hoy hay un plan sofisticado, aparentemente, ¿qué diríamos? Bien elaborado. ¿Cuál es ese plan? Matarnos el cuerpo. Hay que matar el alma. ¿Y cómo se mata el alma? ¿Qué es aquello que puede matar el alma? Dígame una cosa diferente que no se llame pecado, que mate el alma. ¿Ah? ¿Cuál es el arma más terrible que puede matar el alma? El pecado en todas sus manifestaciones. Ese es el arma más mortal que tiene el diablo.
Y para eso ha acuñado una cantidad de palabras. Todos sabemos desde hace miles de años que se dio la ley que el adulterio es pecado y mata el alma, que la fornicación es pecado y mata el alma, ¿correcto? Pero entonces, ¿el diablo qué ha hecho? Ha sofisticado la cuestión. Y la ha hecho valiéndose de una cantidad de estrategias y estratagemas. Y hay una palabra, escuchen estas palabras, que el diablo usa hoy para llegar a la mente de cada persona. 1, sus derechos. Sus derechos. Tengo derecho de ser como soy y hacer lo que quiera. Yo tengo derecho, ¿sí? Y tiene derecho. Pero más allá de eso, escuche estas palabras. Y voy a hacer una aclaración sobre esto. Uso esto, pero luego hago una aclaración. En otro tiempo, el ser gay era una vergüenza. Para quitarle ese rótulo de vergüenza y que no sea una vergüenza, le cambiaron el chip al cerebro humano. Y ya hoy no, el ser gay no es una vergüenza, sino es el orgullo gay. ¿Cómo se llama hoy? El orgullo gay. Entonces ya no es, eso no es vergüenza, sino que ahora es un orgullo. Y como es un orgullo, se volvió una moda. Ahora todo el mundo quiere estar metido dentro de ese orgullo y pertenecer al orgullo gay. ¿Lo veis? ¿Cómo ha cambiado? Y ya con solamente darle ese cambio, pues ya no tiene ese rótulo tan negativo que tenía, de que producía tanto rechazo. Ahora es el orgullo. ¿Veis? El trabajo que hace en la mente. Pero hay otras palabras. Pero hago una pausita aquí antes de ir con esta otra palabra que es muy grave, que suena enorme de bonito. Pero si supieras el mensaje que encierra lo macabro que es. Hago aclaración de términos. Cuando decimos gay, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿El ser gay es peor pecado que ser adúltero? ¿Ah? ¿Será que es más pecador alguien que tiene alguna manifestación gay que el que es un adúltero o es un fornicario? Quien se encargó de hacer eso es la medición moral que de pronto se estableció en los medios religiosos y con todo aquello. Le pusieron el rótulo de ser más malo a este pecado que el otro. Pero eso no lo hace la Biblia. Jesús dijo en San Lucas capítulo 13:5, de cierto os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quién perece? El que es gay, el que es adúltero, el que es idólatra, el que es borracho, el que es avaro, el que es pecador, en cualquiera de sus formas. Entonces, para que nadie me malinterprete que es que yo estoy haciendo aquí un bullying contra los que son de determinada... No, estoy hablando contra el pecado como la Biblia lo presenta, contra toda forma de maldad, cualquiera sea. ¿Correcto? Porque si no, repasemos lo que leímos ahora en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿Qué es lo que leímos? 6:9 de 1 Corintios. No erréis, que los injustos, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Y solamente están los gays ahí, ¿o están todos los demás también? Entonces mire que
Dios no está juzgando o acusando a unos y a otros no. Dios los puso a todos en el mismo lugar. Correcto, todos en el mismo lugar. Entonces, ¿quiénes? No erréis, que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuáles son los injustos? ¿Cómo comienza diciendo? Los fornicarios. Mire dónde comenzó. Prestémosle atención a esa palabrita primera que aparece ahí. Fornicario. La palabra fornicación. La palabra griega poneira. Poneira es toda forma de inmoralidad sexual. Todas las formas. Que es heterosexual. Toda relación sexual por fuera del matrimonio es fornicación. ¿Correcto? Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, todos en el mismo lugar. Entonces, fornicación es lesbianismo, homosexualismo, heterosexualismo, bisexualismo, animalismo y toda clase de inmoralidad sexual. Porque hoy también está de moda el mascotismo, que nunca había subido como hoy, y resulta que el mascotismo también encierra el terrible pecado del animalismo. Y como es con un animal, entonces no hay problema. Todo eso está encerrado. A Dios no se le pasa por nada por alto. Por eso hay una palabra universal que encierra toda clase de manifestación sexual, incluyendo toda depravación. En foneira, en fornicación, que están todos. Entonces, ¿quiénes no heredan el reino de Dios? La encabezan ¿quiénes? Todos los pecados de inmoralidad sexual. Los fornicarios, ¿me ayudan a leer? Los adúlteros. Hagamos aclaración de términos. Voy a agradecer que los hermanos me mantengan ese texto ahí, hermanos, hermana Jessica, que me mantengan ese texto porque lo vamos a ir desglosando paso a paso. Adúlteros. ¿Quién es un adúltero? ¿Y qué diferencia tiene con lo anterior, con el fornicario? Adúltero es una figura jurídica y no un acto en sí sexual. Adulterio es adulterar un contrato hecho válido de matrimonio. Por eso Jesús dijo, el que repudia a su mujer, y agregó, y se casa con otra. No dice el que repudia a su mujer y se queda soltero, se queda tranquilo. Contra ese que se queda, o ella que repudia a su marido y se quedó sola, no dijo nada. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que repudia, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y quien se case con la repudiada, comete adulterio, porque hay un vínculo matrimonial vigente. ¿Correcto? He ahí el asunto. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, aclarada esta parte, y aclarado que ahí siguen los demás pecados que están ahí, para cerrar con esta suma, abajo con una suma, que los que practican esas cosas, como en Gálatas 5:19, no heredarán el reino de Dios. ¿Correcto? No pueden heredar el reino de Dios. Ahora, ¿dónde está lo más delicado en todo este asunto? Nos vamos a trasladar, hermanos, a Apocalipsis capítulo 2 y verso 19 para mirar otra palabra que lleva un mensaje lleno de veneno. Oh.
una palabra llena de veneno. ¿Me ayudan a leerla porque yo estoy de espaldas? ¿Qué dijo el verso 20? Apocalipsis 2:20. Escucho una palabra que es nueva en el vocablo internacional. La palabra tolerancia. Tolerancia. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, no que es, que se dice profetiza. Ella es la que dice que profetiza, no que sea profetiza. Toleras, la palabra tolerancia. Bien el argumento. Sí, usted sabe que yo soy lesbiana, pero es que ustedes están obligados a tolerarme. ¿Ah? Y lo chantajean a uno con eso. ¿Sí o no? Ustedes me tienen que tolerar así, porque es que eso dicen las normas internacionales. ¿Ah? La palabra tolerancia. Entonces, usted tiene que tener su hija y que ahí se le acomode una de esta tendencia y comience a sonsacar su hija, sonsacar su hija. Hoy hay más peligro con el mismo sexo que con el sexo opuesto. ¿Sabía usted eso? El diablo está trabajando esa parte aceleradamente porque es más fácil trabajarla. Y cualquier cosa no, usted no puede decir nada, usted tiene que ser tolerante. Y si no, llamo al número tal y tal, que tengo mis derechos, que todo el mundo me tiene que tolerar. Ese es un chantaje mentiroso, eso no es cierto. Ese es un chantaje del diablo. ¿Sabía eso? Que es un chantaje. Esa es una palabra llena de veneno. Leamos ahí mismo. Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer del verso 11 en adelante que dice: Dios, mientras buscamos este texto, escuchen, Dios no es tolerante. Dios no es tolerante. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero la Biblia en ninguna parte dice que Dios sea un ser tolerante. Las veces que aparece en el Antiguo la palabra tolerante fue para referirse a Elí, aquel sacerdote. Dice que Elí fue tolerante con sus hijos, que eran impíos, y el ser tolerante hizo que Dios fuera tolerante con sus hijos y con su casa. ¿En qué terminó su tolerancia? En la desgracia de toda su casa. Sus hijos murieron, sus nietos murieron. El juicio de Dios cayó sobre toda la casa de Elí. Porque si Elí es tolerante, Dios no es tolerante. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de justicia y no un alcahuete de pecado. ¿De acuerdo? Entonces estábamos aquí en Primera de Corintios 5:11. ¿Qué dice, por favor? Tolérenlo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Tolérenlo. Practiquen la tolerancia con él. Dígale, no, usted, claro, yo sé que usted tiene esa tendencia, o que usted es un adúltero, que usted es un borracho, pero usted sigue siendo mi hermano. Venga para acá, tranquilo. Eso no es lo que la Biblia dice.
Me espera allí, por favor. Con mucho gusto ahorita le colaboro. Entonces, ahí está el asunto. La cuestión aquí no es tolerancia, porque Dios no es un tolerante. Tolerante es un alcahuete. Y Dios no es ningún alcahuete. Dios es justo, santo, verdadero y puro, y no tolerante jamás. Aleluya. Ahora, el método empleado, que está empleando el diablo para buscar exterminar su iglesia, la iglesia del Señor, es el sexo. Y el sexo hoy es un comercio. El sexo hoy es el negocio del momento. Todo el mundo quiere vender. El mundo de la cosmética y todos los veneradores del culto al cuerpo sacaron todos sus argumentos, todas sus filosofías para llevarla a la mente humana y decir, usted no tiene que quedarse así. Destape su cuerpo. Porque si no muestra, usted no vende. La técnica esa de mercadeo. Que para poder vender hay que mostrar. Entonces muestre, entonces descúbrase su cuerpo, entonces destápese su cuerpo, porque usted necesita vender. Y aunque sea casada y tenga a su esposo, usted tiene que salir a vender. ¿Ah? Destaparse. No importa que sea casada, tiene que destaparse el cuerpo para salir a venderle a los otros. A ver, ¿quién le ofrece algo? ¿Quién le hace una mejor propuesta que la que le hace su esposo? ¿O quién le hace una mejor propuesta que la que le hace su esposa? ¿Ah? Hay que salir a vender. Y todo el mundo hoy está enloquecido vendiendo el cuerpo. La palabra prostitución, la palabra antigua griega prostus, que es ofrecer y vender el cuerpo. A la niña desde pequeñita hay que llevarla a la sala de modelaje, hay que llevarla a la escuela de modelaje para que aprenda a modelar. ¿Claro? ¿Qué es el modelaje? Es una venta del cuerpo. Vamos a hacer la publicidad aquí de un carro, último modelo que sacaron. ¿Qué le ponemos? Una mujer semidesnuda para que haga la publicidad del carro. ¿Ah? Resulta que sacaron los perros o las hamburguesas último modelo. ¿Qué le ponemos como gancho? Una mujer desnuda para que ofrezca el perro o la hamburguesa. ¿Ah? ¿Qué relación tiene eso? Todo es un comercio sexual. El mundo está trabajado desde todo punto de vista enfocado a transformarle su mente y que todo el mundo caiga en esa olla podrida de ese mercado sexual internacional. Y claro, el mundo de la cosmética, ese es su negocio. Ese es su negocio. Esa es su venta, de eso viven. Pero ¿hasta dónde realmente la iglesia del Señor? Hermano, lo que digo, lo digo con todo el amor del Señor. Si yo no los amara, yo no les diría esto. ¿Para qué molestarlos? Yo les diría otra cosa. O les diría cualquier argumento como los que están anunciando los pseudocristianos, estos cristianos materialistas. Ustedes les espera la prosperidad, ustedes están condenados al progreso, ustedes están condenados a llenarse de dinero y de triunfos y de todo esto y de empresas y aquello. Nosotros no somos esos vendedores de ilusiones, porque el evangelio no es un comercio barato de ilusiones, es palabra de verdad. Alabanzas a Dios, es la verdad de Dios por encima de cualquier cosa.
Me dijo usted que ama a la iglesia del Señor. Me dijo usted que ama al Señor Jesús. Me dirijo a usted que espera todavía la venida del Señor. ¿Cuánto le esperamos todavía? Me dirijo a usted que todavía tiene el alma viva. Hay muchos que ya el diablo les mató el alma. El cuerpo está por ahí dando vueltas, haciendo locuras, pero el alma está muerta. Hay muchísimos con el alma muerta. Y el diablo tomó sus cuerpos para hacer con ellos lo que les dé la gana. Por eso un día los pone de una manera, al otro día los pone de otra, al otro día los pone de otra, porque eso es lo único que le quedó al cuerpo, porque el alma ya se las mató. Pero me dijo a los que todavía sienten que su alma vive para Dios. Hermanos, no nos dejemos acribillar por el mal, ahí con los brazos cruzados, impávidos, sin hacer nada. Es hora de reaccionar. Es hora de levantarnos del sueño. Parece como si el diablo a todos nos hubiera adormecido y nos quedáramos ahí quietos sin decir nada. Y si vamos a abrir la boca, el diablo busca cerrarnos la boca diciendo: un momentico, no diga nada, recuérdese de la tolerancia. Inmunda tolerancia, maldita tolerancia. Que el Señor nos guarde. Guarda tu vida cristiana. Guarda tus principios cristianos. Guarda tu celo espiritual. Guarda tu cuerpo como templo de Dios, que es para gloria de Dios, y tu cuerpo no es para la fornicación. ¿Recuerdan lo que leímos en 1 Corintios capítulo 6, verso 13? El cuerpo no es para la fornicación. Y si el cuerpo no es para la fornicación, ¿por qué salir a exhibirlo? ¿Ah? ¿Por qué caer en ese mercadeo inmundo? Si nuestro cuerpo no es para la fornicación, nuestro cuerpo es para el Señor. Alabanzas a Dios. ¿No creen, hermanos, que es hora de reaccionar? Con todo ese sistema de tolerancia, la fornicación se ha apoderado de mucha gente cristiana. No solamente el lesbianismo y el homosexualismo en todas sus formas, sino la fornicación y hasta el adulterio, y duermen tranquilos. Y la iglesia, hermano, no hay que decirle nada, porque como son tolerantes. Hay que ser tolerante, hay que tener la tolerancia, hermano. Hay que seguirlos llamando mi hermano, mi hermana. Pero eso no lo dice Dios. Ese es un cuento barato que el diablo nos metió. Un chantaje miserable que el diablo nos ha vendido. Pero cualquiera que haciendo esto quiere llamarse hermano mío, no lo es. Entonces, ¿qué es? Cerremos con esto esta noche de Primera de Juan 2:18. Si aquel que hace estas cosas de maldad no es mi hermano, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Amados, esta es ¿qué? El último tiempo o la última hora. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? En el último tiempo o en la última hora. Amados, este es el último tiempo. ¿Y sabéis que el anticristo había de venir? ¿Oyeron decir que el anticristo había de venir? ¿Cuántos oyeron decir que el anticristo había de venir? ¿Y qué dice Juan? Pues ya les digo que Juan dice, no es que va a venir el anticristo, sino que ya han surgido muchos anticristos. Por esto, esa es la razón que nos indica
que es el último tiempo porque ya hay muchos anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Dice que los anticristos antes estaban aquí con nosotros. Hola. ¿Será que nos los está identificando? ¿O necesitaremos algo mejor para entender quiénes son los anticristos? Dice, los anticristos estaban por allá en el mundo. ¿Dónde estaban los anticristos? Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, pero nosotros como estamos condenados a tolerar, entonces los tenemos, ya sea usted un anticristo, lo que sea, pero como estoy obligado a la tolerancia, tengo que seguirlo tolerando y soportando y aguantándome su inmundicia. No, eso no es. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habría pasado? Habrían permanecido con nosotros. Pero tristemente salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Alabanzas al Señor Jesús. Hay otras palabras, otra terminología que aparecen ahí, sobre la que vamos a seguir hablando. Terminología muy importante que necesitamos revisar. El diablo nos va metiendo el anzuelo, nosotros nos lo vamos tragando y no nos damos cuenta. Pero hay inmenso poder en el nombre de Jesús. La iglesia llegó su hora de reaccionar, o reaccionamos ahora o lo haremos demasiado tarde. Pero este es el momento, iglesia. Hay que redoblar la oración, hay que redoblar la guardia. El diablo está atacando. Cuando el enemigo ataca, hay que redoblar la guardia. ¿Sí o no? Hay que orar más, hay que multiplicar la oración. ¿Creen eso? Tenemos que trazarnos planes serios, espirituales, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, eso quería compartirles. Iglesia del Señor, no agaches la cabeza, no sucumbas, no te des por vencido. Jovencito, jovencita, no creas que el éxito está en salir, en vender tu cuerpo, en desnudar tu cuerpo. No creas que tu éxito depende de eso. La bendición de nosotros depende de Dios, del Dios Todopoderoso. El diablo y el mundo no te puede traer ningún beneficio, porque el diablo es un miserable que no tiene nada. Solo Cristo tiene vida eterna y salvación completa para su pueblo. Aleluya. Quiero ponerse